¿Dónde estamos y dónde podríamos estar? He pasado gran parte de mi vida mirando, pero apenas he mirado lo que ocurría a mi alrededor. Me pareció muy interesante la lectura que hicimos de Lippard y por lo tanto trataré de contestar las preguntas que todas me parecieron interesantes. Se me hizo muy difícil tratar de escoger solo 5 de todas las preguntas que ahí aparecen. Y es por ello pues que trataré de darles respuestas a la gran mayoría. Quiero enfatizar lo que leí, o bien la frase que me pareció más interesante, es aquella que dice que la raíz griega de la palabra ecología significa hogar. Para hablar de hogar, tendría que comentarles que mi hogar, lo considero así, es una casa que está en un pueblo en Sonora, en el desierto, cerca de Altar. Se llama Atil y es la casa de mis abuelos y es donde viví mi primera infancia. ¿Quién vivió antes ahí? Pues vivieron mis padres, vivió más bien mi mamá, toda su infancia, vivieron mis abuelos ahí, mis tíos y después mis padres y yo mis primeros 5 años de vida. ¿Qué cambios se han llevado a cabo en esa casa? Bueno, en realidad no ha tenido muchas remodelaciones, sigue estando casi igual que cuando yo estaba pequeña. Los únicos cambios que han existido es que las personas que antes moraban ahí pues ya no están presentes, ¿no? Ya fallecieron la gran mayoría. ¿Cuándo se construyó esa casa? Pues se construyó aproximadamente en 1940. Fue un regalo que le hicieron a mi mamá por parte de su madrina. Al principio era solamente un cuarto y la cocina, y después mis abuelos fueron haciendo un poco más grande la casa hasta hacerla de casi 11 cuartos. Precisamente ahí en el pueblo, está muy cerca de la iglesia, está a una cuadra de la iglesia, está a una cuadra del ayuntamiento. Es muy céntrico el lugar ahí en ese pueblo. Ese pueblo solamente tiene 700 habitantes, así es que es un pequeño poblado, pero sin embargo es un municipio de aquí del estado de Sonora. ¿Cómo encaja toda esta información en la historia local? Bueno, mi abuelo fue presidente municipal de Atil y pues en realidad es una familia conocida. De hecho, la calle por donde está mi casa se llama Cuauhtémoc, pero la calle justo donde termina en la esquina de ahí en adelante lleva el nombre de mi abuelo, que es Santiago B. de Bustamante, Reina Bustamante, ¿no? En realidad, si se ha reevaluado o se ha depreciado mi hogar, pues en realidad no podría decirlo así efectivamente o monetariamente, ya que en los pueblos pues normalmente no existe lo que es plusvalía. ¿Por qué? Porque son pueblos donde la mayoría migra hacia otros lugares para encontrar trabajo, para estudiar. La agricultura ya no es ahí en ese pueblo, pues ya no es como muy no es una actividad preponderante. Existen sequías, los cambios precisamente climáticos han afectado a esta parte del desierto que antes llovía con cierta llovía de una manera pues más seguido, se podría decir, y aunque tenemos una presa a menos de 30 kilómetros, de todas maneras no siempre tiene el agua necesaria para poder hacer riegos en la agricultura, ¿no? Mi familia se muda de esa casa cuando yo tuve que entrar a la escuela primaria por cuestiones de trabajo. Mi papá es profesor y le dieron un trabajo en una ciudad a media hora del pueblo, entonces tuvimos que mudarnos. Sin embargo, pues ahí los fines de semana y todas las vacaciones siempre las pasamos ahí en esa casa en mi pueblo. Sí, mi familia recuerda perfectamente toda la historia de
de la casa y demás. De hecho, en las paredes de la casa, trataré de ponerlo en un video junto con esta información. En las paredes de mi casa están llenas de recuerdos, donde están las fotografías de mis tatarabuelos, de mis bisabuelos, de todos los hermanos de mi mamá. También existe así como una tradición de que si fallece alguno de mis familiares cercanos y demás, hacemos una pequeña ceremonia y se lleva una fotografía que se coloca ahí en las paredes de la casa, como un recordatorio, ¿no? de los que se fueron, de los que ya no están, pero que sin embargo ahí estará, digamos que su espíritu. La casa en el corral, porque así se le denomina en estas áreas, el patio trasero, está lleno de palmeras. Antes había 22 palmeras datileras, ahorita solamente hay aproximadamente 10. Sí, dan dátiles, pero no tantos, porque pues ya no son regados diariamente y pues ya las lluvias no son tan constantes en esa área. Normalmente siempre he pensado en mi casa como si fuera una matriz, es decir, un útero en donde nosotros llegamos y estamos cómodamente ahí dentro de sus paredes, donde nos sentimos en casa, vaya la redundancia de lo que es el hogar, y donde normalmente vamos a alimentarnos espiritualmente. Existe ahí dentro de mi casa una estufa de leña, y en los inviernos normalmente siempre está prendida y se cocina, aunque está otra estufa normal de gas, pero tratamos de cocinar en esa estufa de leña, y normalmente hay muchos recuerdos que no solo los puedes palpar, sino que normalmente se están comentando y se están reproduciendo dentro de las mismas paredes del hogar. Una parte de ella está hecha de adobe, la otra parte está hecha de ladrillo. El techo es de tierra, y el sobretecho está hecho de carrizo y con vigas así muy al estilo antiguo, porque pues precisamente fue hecha más o menos en 1940, te vuelvo a repetir. La decoración nunca hemos tratado de que sea una decoración moderna, se ha mantenido lo que hasta el momento ha perdurado, los muebles de la época de mi abuela, y no son elegantes, sino simplemente funcionales, porque pues al estar en el desierto no se puede mantener un estatus de elegancia, sino más bien que sea que puedan ser utilizados y sea de una manera pues ¿cómo podría decir? Que sean cómodos pues para el lugar. ¿Existe un jardín? Pues sí, casi una media cuadra de jardín, en donde te comento que están las palmeras datileras, existen algunos naranjos. De hecho, una granada que yo recuerdo mucho en mi infancia, en donde estaba una pileta, tenía una granada ahí enseguida, y que me encantaba los frutos de ahí mismo, comerlos, y me fascinaban las hojas, se me hacía que me parecían que eran como si estuvieran aceradas. Sin embargo, ya más o menos en mi primera juventud, se secó y ya no volvió a haber granadas, pero el año pasado me dijo mi padre que había renacido nuevamente la granada, así es que próximamente tendré la oportunidad de ir a verla, y ojalá que ella tenga frutos para poder comerlos. Hay higueras, hay algunos árboles frutales y rosas, algunas cosas que mi madre ha sembrado. Hay un lirio que está desde la época de mi abuela, y que cada año en Semana Santa florece. Es algo muy, muy hermoso, es un lugar muy bueno, quizá a lo mejor por los recuerdos que tenemos, es un lugar que para nosotros tiene mucha importancia. En realidad, agua suficiente, pues vivimos en un desierto, así es que yo creo que no hay una respuesta así favorable o positiva a esa pregunta. Sin embargo, se ha mantenido
el tiempo suficiente como para que continúen viviendo pues la vegetación con la que contamos. ¿Hay animales? Pues sí, tenemos animales domésticos. Existen 4 perros que han recalado, diría mi mamá, a la casa. Son perros mestizos que se han acercado a la casa porque nos gustan mucho los animales y ahí han encontrado un poco de cariño y alimento con el cual sobrevivir. Me encantaría poder tener la oportunidad de pasar más tiempo en esa casa, porque es como recargarte de energía cuando vas ahí. Duermes de una manera muy, muy agradable y en la mañana los pájaros son los que te despiertan con sus cantos y sus ruidos y demás. Los cuervos que hacen ruido, las palomitas pitaleras que con su arrullo te despiertan. Es algo muy, muy hermoso. Claro que siento nostalgia por el pasado, porque me encantaría que todas las personas a quienes quiero pudieran estar ahí junto a mí y conversar y tener esos momentos tan importantes. Sé que no puede ser porque ya no están aquí. Me encantaría que en el futuro todos mis sobrinos y las generaciones que están llegando sientan el mismo cariño, la misma emoción de poder estar en esa casa y que la sigan conservando, aunque yo ya no esté, aunque yo ya formé parte de esa pared que te había comentado, ¿no? Con anterioridad. Creo que a lo mejor mi espíritu va a andar ahí rondando un buen tiempo porque es un lugar al cual me encantaría siempre regresar. Y bueno, esto es parte de lo que quería comentarte. Dentro de un video quizá tengas la oportunidad de poder verlo y no solo conocerlo a través de lo que yo te he comentado. Gracias.